Pichincha Universal, generando noticias. Vamos a continuación a hacer una revisión crítica de lo que está pasando en el hermano país boliviano, que en estos precisos momentos vive momentos realmente complejos, realmente difíciles y violentos, lamentablemente, muy violentos. Está en marcha una movilización generalizada de la población boliviana que está arribando a La Paz, mientras el gobierno denominado interino, autoproclamado, pues pretende consolidarse en el poder, inclusive con decisiones de un tribunal constitucional que ha avalado la posibilidad de que Yanine Áñez sea la nueva presidenta de Bolivia, y una serie de decisiones que tornan a la situación boliviana en un tema bastante complejo. Está con nosotros Nelson Nogales, analista catedrático, que nos va a ayudar justamente a entender cómo está la situación boliviana. ¿Cómo está, Nelson? Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. A ver, ¿cómo leemos entonces sobre esta base lo que pasa en Bolivia? Bueno, en realidad realmente es muy complejo, porque hay muchos factores que los medios, las redes e incluso algunos analistas de allá pierden de vista. O sea, inicialmente centran toda su atención, digamos, en algunos actores relevantes, pero que no son los únicos. En realidad, muchos de los medios de comunicación, incluso a los analistas, atribuyen toda la movilización social al Comité Cívico de Santa Cruz o a su líder Luis Fernando Camacho, pero en realidad eso es falso, porque toda la movilización es realmente la ciudadanía entera. O sea, que los medios de alguna manera personalizaron porque era el único líder visible durante la propuesta. Sí, pero ese es un sesgo muy grande, muy limitado. Ahora, ¿por qué toda esta movilización? Y uno debe entender, digamos, los antecedentes, el no haber acatado los resultados del 21 de febrero de 2016 por parte de Evo Morales, el fraude comprobado por la OEA y otros observadores. Bueno, la OEA no ha comprobado ningún fraude. Pero sacó un informe. Es una observación a un procedimiento, pero nunca dijo que había fraude. Si uno lee el informe dice, sí, hay vicios de nulidad. Sí, pero por dos aspectos puntuales. Es decir, no califica el fraudulento al proceso. En realidad hay varios indicios. Entonces, en la medida que diga que tiene varios vicios de nulidad, pero en realidad sí, las elecciones tienen una sombra muy grande en cuanto a la transparencia, en cuanto a la igualdad, en cuanto a los resultados. Y eso ya es un indicativo bastante fuerte. Pero al margen de ello. Claro, es que eso no justificaba un golpe de Estado. Es que ahí está el problema. Es que, mire, uno piensa que es golpe de Estado cuando... Es evidente. No es tan evidente. Puede ser que desde acá y desde la distancia pueda ser evidente, pero no. Pero que las Fuerzas Armadas le digan a un presidente, usted tiene que irse o váyase, es un golpe de Estado, porque le quitan el respaldo, cuando deben ser garantistas del régimen constitucional. En realidad, las Fuerzas Armadas tienen que responder a la Constitución, por eso, no al presidente ni a una figura netamente personal. Entonces, ellos, como en cualquier otro país, se encargan de resguardar el orden constitucional. Y en realidad, la posesión de Áñez, sí, puede ser de alguna manera vista como de ilegítima, pero no ilegal, porque el Tribunal Constitucional dio un aval a partir de la interpretación de la Constitución, que se asume el poder por prelación. Y ahí es donde, de alguna manera, el partido de gobierno decidió romper todas las reglas de juego, porque bien pudo haber, la mayoría del Congreso o de la Asamblea Legislativa es del MAS. Bien pudieron asistir a la primera sesión y decir, bueno, señores, ¿saben qué? ¿Aceptamos, no aceptamos la renuncia? Y por prelación nosotros asumimos, porque el primer vicepresidente de la Asamblea era del MAS. Bueno, la presidenta era del MAS, solo que renunció. Hace un par de días decidió, digamos, retomar, pero ya un poco tarde. Entonces, el momento en que no deciden jugar con las reglas de juego institucionales y más bien deciden movilizarse para generar presión, protestas, marchas, etcétera, etcétera, hubo un vacío de poder de 24 horas. Nadie asumió, ni Fuerzas Armadas, ni policía, nada. Áñez asume la dirección o, digamos, asume el cargo después de 24 horas. Entonces, de alguna manera, eso es muy diciente para
lógicamente, cuidar de decir que fue golpe de Estado, porque en realidad fue una movilización muy, muy grande. Golpe de Estado podría creer, y es lo que le pasó a Lobo en Honduras. Es la primera persona que lo oigo decir que no es un golpe de Estado. Si usted lee una de las columnas de hoy, creo, de Arturo Moscoso sí. Dicen, es un analista político. Entonces, hay muchas voces que en realidad dicen que no es golpe de Estado, y si hubiese sido golpe de Estado, muchos gobiernos internacionales, muchos gobiernos no hubiesen aceptado. Bueno, está avalado por Estados Unidos, y al señor Guaidó le reconocen como presidente de Venezuela, sin ser absolutamente nada. Imagínense, cuando se moviliza policía, Fuerzas Armadas, tumban al presidente, obvio que Estados Unidos va a reconocer al gobierno que asume Añez, pues. Mire, es evidente eso. En realidad la policía y el ejército estuvieron ausentes. No, si la policía es la que se levanta para presionar la renuncia de pero Morales. Nunca se movilizaron ni se armaron en contra del gobierno, simplemente decidieron no reprimir a la gente, se amotinaron, no aceptaron las órdenes. Eso es algo distinto. Otra cosa es que salgan armados y generen presión. Pero no hizo la policía. ¿Pero qué pasó cuando decidieron no reprimir? Las hordas comenzaron a atacar todo, pues, a quemar todo, a arrastrar alcaldes, alcaldesas, es decir, armarse el caos. Y eso usted lo vio y lo vimos todo el mundo. Pero mire, la idea es que usted tiene, al parecer, tiene una lectura un poco sesgada, o quizás la distancia. Sesgada, es lo que yo veo en los medios, en las redes sociales, lo que transmiten a diario. Ya salió un informe, de alguna manera, que gran parte de esas noticias, de esos videos, ni siquiera salen de Bolivia. Salen de Argentina, salen de Venezuela y de otros países. No, salen de Bolivia porque es como aquí, cuando pasó la revuelta, los medios no informan, son las redes sociales las que dicen la verdad. Hay un montón de trolls que están actuando. No son trolls, es gente de comunicación. Es que había lo que pasó en el Ecuador, amigo. En Ecuador no había medios que informen. ¿Qué hicieron la gente? Cubrir ellos y mandar información fidedigna, veraz, lo que pasaba, lo que podíamos observar. Por eso es que yo me pongo en esta posición. El tema de las redes, sí, uno puede de alguna manera identificar algunos nombres con perfiles reales y así, pero hay una gran cantidad que en realidad corresponden a perfiles falsos o a cuentas falsas que no son emitidas ni siquiera desde los países de orígenes, sino desde servidores internacionales. Y se quiera o no se quiera, esa es una guerra mediática que utilizan muchos gobiernos justamente para generar esto, desinformación, para generar caos. Y si uno revisa los IPs y de cuál es el origen de muchas de esas noticias, de muchos de esos videos, etcétera, etcétera, no son ni siquiera de Bolivia, no están centralizados en Bolivia, son de otros países. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es que se informa esa gente? Bueno, ¿usted cree entonces que el golpe de Estado que yo le califico, usted dice que no, Bolivia no fue una planificación desde la extrema derecha boliviana del gobierno de Estados Unidos, aliado con Fuerzas Armadas y Policía? Hay un montón de antecedentes que lógicamente nos muestran que eso no ocurrió, que los medios y que de alguna manera en todo este caos alguien haya salido beneficiado, eso es inevitable. Nunca faltan los oportunistas en este tipo de eventos. Como el señor Camacho que quiere, como el señor Camacho, pero no solo es el señor Camacho, sino digamos un conjunto de medios le dan el marco, le dan la cabida, pero no es el señor Camacho. O sea, nuevamente, hay un error al decir y al personalizar. Es como acá el conflicto que hubo en octubre. O sea, se dice, fueron solo el movimiento indígena. Y en realidad hay un montón de actores políticos, sociales, universitarios que participaron. Entonces, cuando uno reduce a un simple actor o a pocos actores, trata de personalizarse y de esa manera tratar de deslegitimar una movilización. Y es lo que está ocurriendo en Bolivia. No niego que haya una derecha conservadora, recalcitrante, que sí fundamentalista, que está de alguna manera tomando protagonismo, pero no es el único actor. Entonces, en la medida de que en el análisis simplemente reduzcamos a eso, estamos cometiendo un error muy grande y un sesgo muy grande. Entonces, uno tendría que considerar un montón de elementos. Ahora, respecto a la violencia, o sea, uno pensaría que la violencia simplemente es emitida desde el gobierno, pero es de ida y vuelta. En realidad, ya después de los resultados del 20 de octubre, el gobierno movilizó a sus bases. Y claro, hay unas leyes explícitas que dicen que no se pueden utilizar cargas de dinamita. Y en realidad los mineros, los cocaleros utilizaron cargas de dinamita en todas sus movilizaciones para generar terror, para generar protesta. Y mucha de la violencia ejercida hasta el momento son grupos afines al gobierno, o sea, son grupos paraestatales
debidamente organizados, armados, que utilizaron toda la logística de las instituciones públicas y estatales para generar el terror, porque si no, no se explica que se puedan movilizar fácilmente por todo el territorio, así de manera voluntaria. Uno sabe y está consciente de que la movilización, el mantenimiento de una protesta durante tantos días implica recursos, implica dinero, y en cambio la movilización social fueron los mismos ciudadanos que de alguna manera establecían treguas para abastecerse, establecían bloqueos sistemáticos y un montón de cosas. A ver, esto que usted dibuja pasó, según su criterio en Bolivia, pasó similarmente aquí en el país hace poco. Pues sí. Y entonces estaba muy bien lo que hicieron acá los sectores sociales. Porque Pues, eso fue calificado aquí como golpe de Estado o como intento de golpe de Estado. Pero en Bolivia usted dice que eso no pasó, cuando se dio algo similar. En términos de la movilización lo que pasa es que social. acá sí hubo como una intencionalidad A de ver, algunos ¿por qué actores aquí sí, allá políticos. no? Es que acá unos actores políticos partidarios sí estaban Igual esgrimiendo. allá, toda la derecha, los que le apoyaban al candidato perdedor, al candidato Mesa. Usted no puede negar que en realidad el candidato Morales Mesa ganó, pues. Ganó las ¿qué? elecciones el señor Morales. Ganó. Eso es cuestionable, porque en la medida de que hayan unos Pero es la visos de tesis. nulidad de las elecciones, y no lo dice la misma población, sino lo dice un organismo No, pero la OEA internacional. a la OEA no le cree nadie. Pues. ¿Usted le cree a la OEA? Perdóneme que le pregunte. ¿Le cree usted a la OEA? No Mire, le si cree no nadie. confiamos en las instituciones, entonces, Pero, ¿en qué podemos confiar o nadie en puede quién podemos confiar? en la OEA. Pues imagínese, la OEA es una suerte de instrumento del país que usted le conoce que muy bien, que es el que instrumenta este tipo de movimientos, que es Estados Unidos. Bueno, nuevamente, si empezamos a dudar de todas las instituciones, caemos en un caos sin fin, porque al final de cuentas son esos marcos institucionales los que nos permite la convivencia y de alguna manera la regulación, pero si empezamos a de alguna manera deslegitimar ese tipo de organismos conformados por los gobiernos de todo el continente, ya entonces estamos entrando como en una guerra eterna. Entonces desconoceremos este gobierno y todos los gobiernos, porque ¿quién puede confiar en los gobiernos? Ahora, en el análisis de lo que sucedió en Bolivia, en un momento determinado el señor Morales dijo, bueno, que haya nuevas elecciones, antes de renunciar, lo dijo. Claro. Pero nadie le aceptó, si hiciera el cuestionamiento de la OEA. Pero, a ver ya, señores, yo me retiro, me abro, que hayan nuevas elecciones. Y Fuerzas Armadas, Policía Nacional, toda la derecha, los partidos que perdieron, señor, tiene que irse. Golpe de Estado, ¿o no? Esto no es sesgo, es lógica de análisis. Es lo que pasó. Si hubiese sido un golpe de Estado premeditado, como Estaba- su análisis lo dice, no hubiese habido un vacío de poder durante tanto tiempo. Bueno, ahí fue una falta de estrategia de Evo Morales al haber renunciado, porque es lo que no debía haber hecho. Pero bueno, ya eso bueno, es o cuestión- sea, cuestiones personales. nuevamente, ¿cómo se puede confiar en un nuevo proceso electoral si el anterior tenía vicios de nulidad? Pero Ya, usted dice que no fue fraude, organicen que la de muestra, nuevo, que pues. la muestra es muy Sí, es reducida, lo que dice la OEA, es, ¿no? es muy pequeña, pero y de alguna manera el mismo gobierno dijo el Hagamos nuevas elecciones, resultado dijo. A ver, si era tanto, vinculante. Ya, pero nuevamente, ¿cuál es la confianza que se puede tener en un gobierno en el que ya de alguna manera generó una desconfianza y que el órgano electoral tenía ya de alguna manera entonces una era sombra, válido que- una sombra de ilegitimidad, Pero entonces era válido que se de lo saque poca del poder. transparencia, Usted dice etcétera, eso. etcétera. Era válido que se lo saque del poder, está diciendo, porque ya no había confianza en el señor. Que no Morales. se puede tener confianza si ya se rompieron y rompió las instituciones. En un actor que rompe las reglas de juego y que apela a ellas para mantenerse en el poder, no se puede tener confianza. Mire, pensemos y hagamos Por eso el supuesto. Hagamos el supuesto. ¿Qué hubiese pasado si a Rafael Correa le hubiesen encontrado esto? Ujú. O sea, Bueno, que- siempre le acusaron de todo, de fraude. Sí, todo. sí, pero Igual ¿qué hubiese pasado? señor Lazo O sea, le acusó de fraude en el último proceso electoral al señor Moreno también. Ujú. Eso es una estrategia política que utilizan los partidos que pierden, generalmente. Eso pasa, ha pasado en América Latina y pasó esta vez en Bolivia. Ujú. Es evidente que pasó. Con el aval de un organismo internacional que se llama OEA, que también dio algunos reparos al proceso para puntualizar que hubo fraude y provocar todo el movimiento que a la postre terminó con la renuncia de Morales. Pero sí es la lectura lógica.
que para muchos es considerado un golpe de Estado. Bueno, para usted no, otros, evidentemente. para otros no. Usted está alineado con un sector político. No estoy alineado porque aquí yo vivo hace 10 años. Soy boliviano, vivo aquí, trabajo aquí, me he formado aquí. Entonces, pero me doy cuenta que está alineado con el sector de la derecha boliviana, porque es lo que piensa la derecha en Bolivia. A ver, Yo le veo así. Reducir todo a la derecha es un maniqueísmo que en este caso pienso que es muy riesgoso que se aplique. Que se manipula eso. Pero nuevamente, usted está recurriendo a la manipulación, porque en la medida que me dice, usted está alineado con la derecha sin saber de alguna manera usted me dijo a mí mi que trayectoria, estaba sesgado con el otro sector. Es que de alguna manera su análisis muestra un sesgo. Y su análisis igual muestra un sesgo con la derecha. Por eso es que yo le planteo, es evidente que usted está alineado con la derecha de su país. El análisis que yo hago, de alguna manera, considera todos estos elementos que usted de alguna manera los omitió. No sé si premeditadamente. Los analicé, los quizás puse en el escenario, pero el otro es el escenario que, desde mi punto de vista, nuevamente, es el que sucedió. si usted lo reduce todo simplemente al movimiento cívico de Santa Cruz, entonces está cometiendo un gran error. ¿Ya? Porque hay muchos actores involucrados, están con diferentes comités cívicos y hay una serie de antecedentes. Antes de las elecciones, todas las poblaciones se reunieron en cabildos. Y una de las consignas, por muchas razones, por el incendio de la Chiquitanía, por la política extractivista salvaje que está aplicando el gobierno, por la expansión de la frontera agrícola sobre las áreas reservadas naturales, sobre los parques naturales, sobre un montón de cosas, gran parte de la población, 7 departamentos de los 9, dijeron, voto castigo a Evo Morales, se tiene que ir ya y cambiar las políticas. Es decir, ¿usted está en desacuerdo que Morales transformó Bolivia? Que eliminó la pobreza, que ha logrado conquistas sociales históricas que nunca antes se pudo ver en su país. Usted es muy joven, pero debe haber leído la historia. Bolivia era el país más atrasado de América Latina, o uno de los más atrasados, y Evo Morales lo deja posicionado con una economía en crecimiento. Es indudable que hay una economía emergente. Es indudable que hay unos avances macroeconómicos. Macroeconómicos, sí, digamos, hay un mejoramiento en algunas cifras, pero eso de alguna manera hay que tocarlo con pinzas y hay que ser muy cuidadoso, porque usted debe saber, o por lo menos, si uno cambia los componentes de las fórmulas para medir pobreza, automáticamente la pobreza puede reducirse o desaparecerse. Pensemos en el empleo. Acá el gobierno cambió la fórmula y ahora, digamos, yo trabajo un par de días y tengo un empleo inadecuado. Usted habla del gobierno de Correa. De Correa, sí. Por ejemplo, entonces uno dice y cuestiona, no, pero ese puede o es realmente un empleo o no. Y claro, hay un cuestionamiento y lo mismo pasa en Bolivia. Macroeconómicamente sí estamos muy bien. O sea, Evo Morales engañó a toda la comunidad latinoamericana de su país y mundial. Porque todo el mundo le ve como un gobierno emergente, exitoso, menos usted y un montón de gente de derecha, la verdad le digo. A ver, mire, las cifras macroeconómicas son cifras muy agregadas, o sea, que lógicamente inducen a percibir la realidad de una manera totalmente distinta. O sea, pero en cambio si uno mira las cifras microeconómicas y el comportamiento de la economía es totalmente claro, como pasaba en Chile, que todo el mundo creía diferente. Que era una maravilla y terminó siendo el peor desastre de la historia, ¿no? Y claro, los chilenos pagan impuestos de un montón de cosas y eso... Pero usted no respalda el modelo chileno porque allá... No, de ninguna manera, o sea, de ninguna manera. Pero, nuevamente le digo, las cifras macroeconómicas son muy agregadas. Por ejemplo, aquí, ¿cuánto es el ingreso per cápita? Está sobre los $3,000. Ahora, si usted sale, digamos, aquí al mercado, digo, a la plaza de la Floresta o de la Vicentina, y pregunta a las personas si gana efectivamente $3,000 al mes, le va a decir no. Fácil, porque el ingreso per cápita permite de alguna manera caer en un error de interpretación. Entonces, tiempo, mi querido amigo. Bueno, entonces habría que tener cuidado. O sea, unas cifras macroeconómicas dicen una cosa, pero la realidad interna del país es otra cosa totalmente distinta, y yo creo que ahí habría que afinar su análisis. Encantado, muchas gracias. Ha sido un diálogo muy interesante, con posicionamientos diversos, por cierto, y de eso se trata, justamente que un medio público tenga esta posibilidad de conversar con gente que tiene pensamientos diversos y de distinta índole. Por eso es que hemos creado justamente este medio de comunicación. Gracias a Nelson Nogales, boliviano, radicado en el Ecuador hace 10 años, que estuvo aquí en Punto Noticias. Amigas y amigos, como ya se nos fue el tiempo, hasta el día lunes. Pichincha Universal,
Aquí se escuchan bien las noticias.